Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a la Semana Negra por permitirnos presentar La vida cuando era frágil, de la escritora malagueña Ada Valero, en la carpa A quemarropa. Y gracias a vosotros, los lectores, los inquietos por la buena literatura, por estar aquí acompañándonos hoy junto a Ada Valero, ¿no? Rápidamente, porque quiero pasarle la palabra a ella, solo decir un texto que reza, un párrafo de un texto que reza en la contracubierta, que dice: la vida cuando era frágil está narrada desde una mirada aguda, sensible e inteligente, donde la autora se hace a un lado y no pretende brillar. No intenta hacer uso y abuso del recurso, no se limita ni se excede, no elige hacer giros ni artilugios literarios demasiado estridentes, solo nos toma de la mano y nos acompaña a transitar por el dolor que las protagonistas no supieron, no quisieron o no pudieron superar, con la particularidad de hacernos sentir por momentos víctimas y al mismo tiempo victimarios, y forzándonos a mirar y mirarlas de frente. Ada, esta novela justamente empieza cuando Fátima y Rocío aparecen muertas en un coche, y en el coche del padre de Fátima, en el interior del garaje. ¿Qué motivó esta novela? ¿Cuál es la esencia de esta novela, el argumento, sin dar más claves que luego hagan que el lector ya dé por hecho que conoce la novela? Sí, no vamos a destripar gran cosa. Efectivamente, así empieza la novela, con dos chicas que aparecen muertas en el interior del coche del padre de una de ellas. Son dos chicas de 17 años, dos adolescentes que han decidido cometer suicidio, se han suicidado, ¿no? Lo que procura la novela es ir desvelando qué ha motivado ese suicidio, y bueno, de ahí deriva una trama policial, porque muy pronto se sabe que el suicidio está motivado por un crimen que han sufrido las dos chicas. ¿Qué motivó escribir esta novela? Primero, mi propio contacto con adolescentes. Yo soy profesora de secundaria desde hace 20 años, más de 20 años ya, ¿no? Y estoy muy familiarizada con los conflictos que surgen en el aula entre los sexos, por ejemplo, ¿no? Estamos en una época complicada en cuanto a la posición de género en las aulas, ¿no? Ahí yo he podido observar una especie de retroceso conforme ha ido aumentando la conciencia en las chicas de su valor a partir del feminismo, etcétera. Hay también una especie de posicionamiento de los chicos en contra de esos avances, ¿no? Entonces se producen muchas luchas de poder en el interior del aula, una lucha de sexos en realidad. Y bueno, he estado atenta un poco a ese proceso y a ese cambio que se ha ido produciendo, y al mismo tiempo atenta a la actualidad, ¿no? Porque todos conocemos noticias que han sido desgraciadamente demasiado habituales. Si quitamos esta situación de pandemia que bueno, se ha llevado la palma por la urgencia en los telediarios y en los medios de comunicación, pero noticias relacionadas con bueno, violencia de género, violaciones en manada, etcétera, etcétera. Entonces, estos temas acuciantes me interesaba, por mi contacto con estas edades, me interesaba tratarlo, y eso es lo que motivó que escribiera esta novela. Sí, Ada, yo sé que la mayor parte de los escritores de novela negra escriben planteándose que van a escribir una novela negra. En este caso el proceso ha sido la inversa. Son dos chicas que aparecen muertas en el coche y se trata de un suicidio, y a partir de ahí comienza la trama,
y son necesarios una serie de personajes para desarrollar esta trama y para descubrirla. Y desde luego en esa trama pues está el instructor y su asistente. Entonces, me gustaría que hablaras un poco de cuál fue tu proceso, porque esta novela ha devenido en novela negra por sí misma, pero no porque tú te hubieras planteado escribir una novela negra, y es una cosa muy, muy singular, ¿no? Tú te planteaste escribir una historia dura, real, de nuestra sociedad actual, y a partir de ahí pues es la novela negra. Efectivamente, sí, no nació como un género negro, ¿no? No era ese el planteamiento es un drama social, realmente, ¿no? Pero efectivamente, como las chicas son víctimas de un crimen, entra en juego un detective con su sargento de la policía, ¿no? Que tiene que investigar cuál es el crimen que está detrás del suicidio de las chicas y quiénes son los autores o quién es el autor del crimen. Entonces, a partir de ahí entran en juego los elementos de la novela negra, ¿no? Un detective que tiene también, bueno, un poco esos rasgos típicos de la novela negra como nos lo han enseñado los norteamericanos, ¿no? Un detective que tiene su lado de derrota, de personaje derrotado, de personaje un poco cínico por las cosas que ha tenido que ir viviendo en su profesión y que cobra además mucho protagonismo, porque en realidad la evolución de la trama tiene que ver con los pasos que él va dando en el descubrimiento del crimen, ¿no? Entonces hay también un vínculo que él crea con estas chicas, un vínculo emocional que le da más peso al personaje, ¿no? Como coprotagonista de la historia. Entonces, de esa manera deviene novela negra, ¿no? Una historia que nació en realidad pretendiendo plantear un drama que tiene más una raíz sociológica, social, por decirlo así, que una raíz de novela negra. Pero de alguna manera quería decir también, si uno se acerca un poco a la realidad con una mirada un poco crítica, es que todo es noir, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, cuando esta novela llegó a nuestras manos como editorial, nosotros somos la editorial Uso y somos los que hemos publicado esta novela, y la leímos, la verdad es que a mí me pareció absolutamente conmovedora y me pareció que tenía una virtud tremenda que pese a ser un drama y tener muchos componentes que duelen, que lastiman, la autora no se regodea en ello, o sea, no hay morbo, hay un lenguaje claro, transparente, directo para mostrar una realidad que es la realidad, que es una de esas penosas realidades con la que tenemos que lamentablemente convivir, ¿no? Yo te quiero hacer esta pregunta, ¿no? Nosotros, desde luego, publicamos esta novela porque es excelente, porque está excelentemente bien escrita, pero además de todo eso, que es mucho ya, porque es un compromiso nuestro como editores también ayudar con la literatura a evitar estas cosas, muchas de estas cosas que pasan. Entonces, yo te pregunto, Ada, tú que eres también pedagoga, que eres maestra y que en tus manos está la educación de muchos jóvenes en un momento importante de sus vidas, como es la secundaria, el bachiller después, etcétera. ¿Qué importancia tú crees que tiene esta novela a nivel educacional? ¿Por qué se debe leer esta novela? Bueno, ha sido curioso porque cuando se publicó la novela, pues la mayoría de mis alumnos se hicieron eco de esa publicación. Además, ellos que han nacido en este mundo digital fueron los que me animaron a utilizar las redes para su promoción, me enseñaron cómo funciona Instagram, entonces se implicaron mucho con la promoción de la novela. A mí me daba un poquito de pudor, por decirlo así, que la leyeran, pero no pude evitar que la leyeran muchos padres de estos alumnos, ¿no? Y la repercusión entre
padres y madres de mis alumnos me hizo ver que efectivamente tiene un valor educativo, porque esos padres mismos están viendo la misma evolución que estoy viendo yo en las relaciones personales entre chicos y chicas. Lo mismo lo están viviendo ellos también, ¿no? Y están viendo esas dificultades, ¿no? Entonces sintieron muy bien, se identificaron muy bien con los personajes de los padres, devastados, por supuesto, por el suicidio de las hijas, algo incomprensible para unos padres, ¿no? Incomprensible, inaceptable y absolutamente demoledor, ¿no? Y muchos de estos padres que leyeron me dijeron que era una novela que tenían que leer muchos padres, pero también muchos jóvenes. Padres, porque lo que se ve, lo que se muestra un poco en la novela es que en una sociedad como la actual, en la que la educación en las familias se basa más en el laissez-faire, ¿no?, que en poner diques, digamos, a esas edades, sobre todo, ¿no?, se dan cuenta de que todavía hay que mantenerse vigilantes, ¿no?, que todavía los chicos y chicas necesitan, no vamos a decir una disciplina férrea, no se trata de eso, pero sí unas líneas de actuación, ¿no? Estos padres, por supuesto, los de la novela, lo que sienten fundamentalmente es una culpa increíble, ¿no? O sea, demoledora también, ¿no? Porque no han sabido de dónde les viene el rayo este que parte su vida en dos, ¿no? Entonces a los padres les conmovió mucho el papel de los padres y la conciencia de que todavía tienen la obligación de mantenerse vigilantes. Y por otra parte también que viesen, bueno, sin desvelar demasiado, pero que viesen también las actuaciones, un poco la ligereza de la juventud, que es algo que tiene la juventud y que nadie pretende quitarle, por supuesto, ¿no? Todos hemos sido jóvenes, pero esa ligereza, que sea una ligereza que mantenga un punto de madurez, como ya se puede esperar de jóvenes de 16, 17 o 18 años, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, les parecía que era bueno y instructivo y interesante que jóvenes de esa edad leyesen también la novela. Yo creo que también pone en crisis el sistema educacional, ¿sabes? Muchas de las cosas que ocurren y que se ven en esa novela, si el sistema educacional funcionara de otra manera, pues igual se podrían evitar. Sí. Yo creo que es una novela de verdad de lectura obligatoria para los padres, para los padres que tienen hijos jóvenes, para los jóvenes, para los educadores. De ahí el valor que esta novela tiene y la repercusión que la novela ha tenido en los medios, que me gustaría también que comentaras esa explosión de reseñas y de notas que tuvo esta novela a la salida, la recomendación incluso de voces muy importantes como la de Octavio Aguilera. Es un autor muy conocido, feminista, con muchos ensayos brillantes publicados por Planeta, que escribió una brillante reseña donde recomendaba que esta novela debía ser incluso llevada a una serie de pocos capítulos para que realmente llegara mucha más gente que la posibilidad que tiene un libro, ¿no? Es decir, que la repercusión de esta novela ha sido muy fuerte en los medios. Sí, la verdad es que sí, que ha aparecido en muchas revistas de corte feminista, pero también otras, digamos, más neutrales, como por ejemplo el Cultural del Mundo, la revista Cultural del Mundo, ¿no? Y bueno, halagüeñas por eso, porque es un tema realmente, yo creo que preocupa a la sociedad. Todos hemos vivido supongo, con mucha inquietud esta proliferación de
violaciones en manada, se ha quedado ya el término de la manada, ¿no?, para denominar estos casos. Y todos los que tengamos hijos y sobre todo hijas, pues tenemos un poco también esa inquietud, ¿no? Pero también hay que decir, es una mirada desde alguien que no comparte rasgos de la generación de estos chicos, aunque haya una convivencia en el espacio del aula y una convivencia además muy familiar. O sea, realmente los jóvenes cuando pasan muchas horas en el instituto con los profesores se abren bastante y se genera mucha confianza, ¿no? Pero también la mía es una mirada desde una distancia, ¿no? Y es una mirada que ve cómo a estas edades todo demasiado se basa un poco en la imagen, ¿vale? Las vivencias se viven para ser publicadas en Instagram. La muerte de estas chicas es un fenómeno en el instituto y todas las compañeras y los compañeros quieren hacerse fotos frente a las velas en homenaje de las chicas, ¿no?, para publicarlas en sus redes sociales. Entonces, un poco esa superficialidad, voy a llamarla así, ¿no?, de esta juventud que vive pendiente de la imagen y de una imagen que muchas veces es falseada, ¿no? Que, bueno, creo que eso era interesante también para un poco, lo destacó precisamente en su reseña, el hecho de eso, de que esta juventud tiene ese problema de estar viviendo demasiado para la imagen. Me gustó mucho que se fijase especialmente en esa parte de la novela, esa parte crítica de la novela, porque creo que los jóvenes también necesitan saber qué reflejo producen ellos, su manera de presentarse, ¿no?, en personas de otras generaciones, en personas mayores, ¿no? Yo creo que este es uno de esos libros que tendría que funcionar sobre todas las cosas por el boca a boca, porque es una de esas novelas que además de que es imposible dejarla una vez que empiezas a leerla porque atrapa muchísimo, estás leyendo una novela necesaria, que eso no siempre se puede decir. Es una novela negra con ingredientes que atrapan mucho, pero sobre todo es una novela necesaria. Yo creo que es lo que la hace importante. De hecho, es una novela que recién ha salido, está en segunda edición, y nosotros calculamos y haremos gestiones para que esta novela se debata sobre ella en círculos de lectores y en instituciones, y a donde debería llegar además esta novela para ayudar a que muchas cosas, por lo menos, haya un instrumento, en este caso es la literatura, que ayude a combatir muchas de las cosas que hoy ocurren. A mí me gustaría, si alguien quiere hacer una pregunta, yo creo que es un tema tan interesante que puede despertar el interés de ustedes, si quieren hacerle alguna pregunta a Ada en particular. La vida cuando era frágil es el título. Sí, me parece que normalmente se ha considerado siempre la edad más frágil la infancia o la vejez, ¿no? Pero yo creo que los adolescentes son muy frágiles en los tiempos que corren, ¿no? Y esa fragilidad es la que desemboca en la tragedia, ¿no? O sea, en esta novela se muestra precisamente en qué sentido son frágiles. Y son frágiles porque se despegan totalmente de la influencia de los padres, son despegados también, ahí hay un ten con ten, digamos, pero no tienen todavía bien claro su camino. Están justamente formándose, por una parte, desde la diferencia hacia sus mayores, hacia generaciones mayores y sus padres y sus familiares adultos. Desde esa diferencia se están formando y tienen que encontrar cuál es el punto en el que se definen ellos, ¿no? Entonces,
todo proceso de formación produce, en mi opinión, una fragilidad. Y yo los veo como seres muy frágiles, esa es mi experiencia, muy frágiles, muy influenciables y muy confundidos todavía, muy confundidos. No confundidos en el sentido de equivocados, confundidos en el sentido de confusión con lo que les rodea. Y de ahí el título, ¿no? Y es que ciertamente es que la adolescencia es frágil y no tiene conciencia del peligro y se expone a ese peligro con demasiada frecuencia. Sí. No está basada en una historia real. No, simplemente, como te dije, la proliferación de estos temas, de estas noticias desgraciadas, ¿no?, que se han producido muchos, sobre todo justamente en la época pre-pandemia, digamos, esa proliferación a mí me preocupaba y quería un poco estudiarla, porque es más el inicio de la novela es una especie de estudio para mí misma que trato con estos chicos y con estas edades para entender lo que no se puede entender en realidad, ¿no? Pero intentando entenderlo. Entonces no hay base en nada real, siendo sin embargo algo que existe en la realidad, ¿no? Bueno, tenemos que poner fin, pues ya sabes que el tiempo es muy, muy corto para estas presentaciones, pero los que quieran de verdad leer esta novela, que la van a disfrutar dentro de ser una novela dura, la van a disfrutar porque es una novela muy bien escrita y porque se trata de una historia que nos atrapa y nos preocupa a todos, ¿no? Que en la caseta número 13 está el libro, va a estar la autora. Los que quieran llevarse el libro para leerlo en estos tiempos, pues ella se los puede dedicar. Y muchísimas gracias otra vez por vuestra presencia. Muchas gracias. Gracias.